Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Capítulo 15. CH15. Ese idiota va a hacer algo estúpido. Izumi dejó de jugar con el cachorro gris ceniza acostado en su regazo con la barriga expuesta y miró a Ana, que estaba frunciendo el ceño. Siguió los ojos de Ana y se encontró mirando a Takuma y Ji parados en medio del círculo. Takuma estaba de espaldas a ella, pero podía ver a Iji hablando. Eso sorprendió a Izumi. No podía recordar la última vez que había visto a los dos chicos hablar, si es que alguna vez lo había visto. Bueno, no había visto ni oído a Takuma hablando con nadie, al menos no recientemente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Izumi. Ana señaló con la barbilla hacia los chicos. Su nariz se arrugó cuando dijo: ese idiota solo sonríe así cuando piensa en hacer algo estúpido. Lo he visto demasiadas veces. El cachorro en el regazo de Izumi de repente giró sobre su vientre y saltó para unirse a sus otros dos trillizos en el regazo de Ana. Ella se rió mientras los otros dos cachorros parecían disgustados por la entrada de su tercer hermano. Intentaron empujarse el uno al otro para hacer espacio en el regazo de Ana, pero solo pudieron apilarse uno encima del otro para caber en el regazo pequeño, aunque ninguno parecía incómodo e incluso se inclinaron ante el toque de Ana mientras ella les rascaba detrás de las orejas. Honestamente, Izumi no podía imaginar que se suponía que los tres hermanos Aimaru eran trillizos de Ninken feroces capaces de destrozar a sus enemigos con colmillos y garras mientras poseían narices que podían captar incluso los olores más débiles que habían sido oscurecidos intencionalmente y usarlos para localizar a sus objetivos. Después de todo, eran tan pequeños y lindos. Se volvió hacia los chicos. Iji era el primo de Ana, un Inuzuka del cachorro Ninken descansando sobre su cabeza y las mismas marcas de colmillos rojos en sus mejillas como las de Ana. Incluso sus estilos de taijutsu eran los mismos. Claro, son del mismo clan, tonta, se dijo a sí misma. Le gustaba Ana mucho más que Iji. Después de todo, Ana era su amiga. Pero también era más inteligente que ella, agradable y muy divertida. Y los hermanos Aimaru siempre estaban junto a Ana, lo cual era una ventaja adicional a los ojos de Izumi. Iji, por otro lado, no era tan amable. Era irritantemente ruidoso, siempre molestaba a la clase y a los instructores, y a menudo hablaba mal de los demás. Una vez intentó arrastrarla por la cola del caballo. Ella se había vengado la siguiente vez que se enfrentaron. Él no la molestó después de eso. Izumi miró al otro chico, Takuma. Siempre parecía alejado. Cada vez que lo veía, siempre lo encontraba solo y tranquilo. Ya sea en clases, durante la pausa del almuerzo o en las lecciones de entrenamiento al aire libre, Takuma siempre estaba solo. Incluso cuando salían al bosque a acampar, Takuma siempre estaba solo, incluso cuando estaba luchando. ¿Cómo puede estar tan tranquilo?, Izumi había pensado a menudo. No importaba lo que sucediera en el salón de clases a su alrededor, nada parecía importarle. Continuó haciendo lo que estaba haciendo en ese momento. Sabía a ciencia cierta que él no escuchaba en clase. Justo hoy, lo había visto leyendo uno de los libros de historia de cuarto año y tomando notas. Quería preguntarle por qué estaba leyendo el libro del año pasado, pero parecía tan concentrado que no quería molestarlo. Se las arregló para descubrir que la varicela era la razón por la que no vino a la academia durante 2 semanas. Se alegró de saber que no era algo grave. Izumi vio a Kibe regresar al campo. El combate estaba a punto de comenzar. 1 minuto, yo digo que dura 1 minuto, idiota, eso es demasiado. Estará en el suelo en 20 segundos como máximo. Izumi frunció el ceño cuando escuchó a algunos de sus compañeros susurrar y reírse. Fue de mala educación por su parte hablar así. Pero, al mismo tiempo, no podía negar lo que decían. Takuma no era muy bueno en taijutsu, eso era una exageración. Takuma era malo en taijutsu. Izumi miró al chico de espaldas a ella. No importa cómo lo mirara, Takuma no era apartamento para ser un shinobi. No podía resistir solo en los palos, sus habilidades con las armas eran pobres. Ella no lo había visto dar en el blanco en meses, y ni siquiera podía usar jutsu. Ni siquiera mal, simplemente no parecían trabajar para él. Era tan malo que ni siquiera podía llamarlo incompetente. Quería preguntarle por qué estaba en la academia shinobi, pero preguntar eso sería de mala educación, así que se guardó esa pregunta para sí misma. Aunque es bueno en matemáticas, pensó. Era extraordinariamente bueno en matemáticas, finanzas e incluso física, y siempre podía responder las preguntas del profesor. Hubiera sido mejor comenzar. Kibe anunció el inicio de la pelea. Iji no perdió ni un segundo y saltó hacia adelante.
Takuma ya había asumido la postura estándar de taijutsu de la academia. No cayó hacia atrás ni cargó hacia adelante. En cambio, esquivó la patada de Iji. Movimiento correcto, pero es demasiado lento, pensó. Iji giró en el acto y lanzó un puñetazo hacia Takuma. Cualquier oportunidad que Takuma hubiera creado para contrarrestar se había desvanecido por la velocidad y el equilibrio superiores de Iji. Takuma solo pudo patear para igualar el golpe de Iji. Takuma fue arrojado hacia atrás como resultado del impacto. El Inuzuka también era más fuerte que Takuma. Iji se rió a carcajadas mientras saltaba y le daba una patada a Takuma justo en el pecho. Takuma, para darle mérito, se cruzó de brazos para bloquear, pero aún así fue lanzado hacia atrás violentamente. Iji era como un torbellino desarraigador, que no permitía a Takuma ganar ni un momento de apoyo. Era como una bestia hambrienta de la carne de Takuma, que solo podía retirarse y defenderse para evitar ser despedazado. Izumi había luchado contra los dos Inuzukas de su clase varias veces. El tipo de taijutsu Inuzuka se apoyaba en gran medida en la ferocidad y la agresión pura. Fue de mano dura y dominante en el ataque. Fue brutal y bravucón. Muy diferente a su propio estilo de taijutsu Uchiha, que operaba en contraataques y atacando puntos vitales para causar daño eficiente en los momentos más oportunos. Pero de ninguna manera el taijutsu Inuzuka fue de naturaleza tosca. Izumi entrecerró los ojos mientras observaba a Iji. A pesar de que él no estaba mostrando toda su habilidad contra un oponente débil como Takuma, aún podía ver la destreza y coordinación en los movimientos que requerían tiempos de reacción rápidos y un alto control sobre el cuerpo. Él es bueno, pensó Izumi. Los movimientos de Iji pueden parecer descuidados para un ojo inexperto, pero para Izuma, que se había entrenado para buscar oportunidades para lanzar contraataques, los ataques de Iji parecían calculados y cada movimiento se hacía por una razón. Entre Iji y Ana, tenía que darle a Iji una ventaja con respecto al taijutsu. Ana era más inteligente y mejor que su prima en lo que respecta a otras habilidades shinobi, pero en taijutsu no era rival. El taijutsu Inuzuka simplemente se adaptaba a alguien como Iji, que parecía deleitarse con una agresión total, en contraste con Ana, mucho más relajada. Izumi miró al cachorro negro que estaba sentado a un lado. Iji no había dejado que sus ninken pelearan con él. No era necesario alguien como Takuma. Miró a los trillizos Aimaru de Ana y se preguntó si la cantidad de perros haría la diferencia. Las técnicas avanzadas del clan no tenían cabida en los mástiles de taijutsu de la academia. Todavía tenía que ver cómo Inuzuka trabajaba junto con sus ninken en las peleas. Al igual que nadie había visto el alcance total de lo que podía hacer como Uchiha. Tampoco podía preguntarle a Ana. A pesar de que eran amigos, cosas como esas eran información relacionada con el clan, y la única forma en que ella llegaría a saber más era siendo testigo de ello o si se convertía en una compañera de equipo de confianza con un Inuzuka. Detener. Kibe anunció el final de la pelea. Iji, que ahora estaba de rodillas, dejó de golpear a Takuma, que estaba boca arriba con las manos levantadas para protegerse de la ráfaga de golpes que le habían llovido hace un segundo. Iji se levantó. Levantó los brazos y ululó en señal de victoria. Su ninken corrió hacia él y saltó a sus brazos, aullando de alegría mientras lamía la mejilla de Iji. En cuanto a Takuma, lentamente se puso de pie. Su rostro estaba hinchado y la decoloración ya había comenzado a aparecer. Solo empeoraría. Incluso sus brazos tenían moretones rojos por recibir los golpes y patadas de Iji. Izumi podía adivinar que habría otros moretones escondidos dentro de la ropa. Hubiera sido mejor si estuviera en una escuela civil, pensó. Takuma mantuvo la cabeza agacha mientras cojeaba hasta el centro del círculo y levantaba la mano para formar el sello de la reconciliación. Iji se burló y se alejó sin completar el sello de reconciliación. Iji, vuelve aquí ahora mismo. Kibe le gritó a Iji, pero Inuzuka sacó la lengua antes de salir corriendo. Kibe solo pudo suspirar a cambio. Se volvió hacia Takuma y le dijo, ve a la sala médica y prepárate, tal vez era demasiado pronto para permitirte volver a unirte. Takuma asintió y se alejó hacia el edificio con la cabeza agacha. Se exageró, dijo Izumi. Por algo se llamó sparring. La gente rara vez hacía todo lo posible, y aunque Iji de ninguna manera lo había hecho, había abrumado a Takuma más allá de lo aceptable. Ana asintió, con los labios apretados en una línea amarga. Que un miembro del clan actuara de esta manera públicamente era malo para la imagen del clan. Izumi siguió a Takuma con la mirada hasta que desapareció dentro del edificio. Hoy nuevamente estaba solo. Takuma se dirigió cojeando a la sala médica de la academia. Otra pérdida más. Ya estaba acostumbrado.
Una pérdida al día, hasta que se volvió insensible a la sensación de ser golpeado por cualquiera que se pusiera frente a él. Sí, ya estaba acostumbrado. Takuma apretó el puño, pero su mano se negó a escucharlo. No importa cuánto lo intentó, el apretón no tenía fuerza detrás. Ni siquiera podía hacer algo tan fácil como eso correctamente. Pero creo que mi primera victoria está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué había dicho eso? Takuma se regañó a sí mismo. Ahora parecía un idiota e ignorante. No había manera de que un hombre débil como él ganara una pelea. La ironía de la situación era aún más divertida. El mismo matón del que había huido para evitar problemas lo había golpeado hasta dejarlo negro y azul. Se había escapado. «Eres débil», dijo una voz en su cabeza. Para detener el acoso, no se había enfrentado a su acosador ni se había enfrentado a él, no, había huido de la situación fingiendo que no le molestaba. Se había considerado inteligente al resolver el problema de esta manera, y todo lo que necesitaba a cambio era llevar sus pertenencias con él. Takuma se burló. Lo único que había hecho era permitir que un matón cambiara una parte de su vida. Si realmente hubiera resuelto la situación del matón, no tendría que llevar todos sus libros consigo por miedo a que los destruyeran. Si realmente hubiera resuelto la situación, no tendría que cambiar su forma de actuar con Iji y sus amigos. Fue patético. Era patético. Tal vez era demasiado pronto para permitirte volver a unirte, fue su propia culpa que terminara siendo golpeado hasta convertirlo en pulpa. Si hubiera sido más fuerte, podría haberse mantenido firme. Lo siento, joven Takuma. Este viejo asumirá toda la responsabilidad. Fue porque yo te presioné que terminaste en tal estado. Si hubiera sido más fuerte, no habría terminado en el hospital. Si hubiera sido más fuerte, Maruboshi no lo habría mirado como si fuera frágil y débil. Si hubiera sido más fuerte, su carga de entrenamiento no se habría aligerado. Si hubiera sido más fuerte. Llegó a la sala médica. El umbral era desigual y el suelo de la sala médica estaba más alto que el pasillo. El pie de Takuma quedó atrapado en el borde del piso elevado, y tropezó hacia adelante, terminando de rodillas con el cuerpo apoyado en los codos. Ah. ¿Estás bien, chico? La enfermera corrió hacia él para ayudarlo a levantarse. Pero Takuma no estaba prestando atención. Todo es mi culpa. Nada de esto hubiera sucedido si hubiera sido más fuerte. Takuma apretó los puños. Esta vez le obedecieron. Podía sentir su uña clavándose en su carne. Necesitaba ser más fuerte. Capítulo 16. CH16. Esto es ridículo. Ah, no. Dijo Takuma mientras fruncía el ceño lo suficiente como para formarse una uniceja. Y en el momento en que habló, la hoja atrapada entre sus ojos cayó. Intentó agarrarla pero terminó aplastando la delgada hoja verde en su puño. Consigue uno nuevo, dijo Maruboshi, con los ojos cerrados mientras se sentaba en una postura meditativa con las piernas cruzadas. Takuma gimió mientras se levantaba de la hierba y corría desde un borde del claro hasta el extremo opuesto para conseguir una sola hoja de un árbol antes de correr de regreso hacia Maruboshi. Takuma había decidido que la práctica de concentración de la hoja era lo peor que le había pasado desde que llegó a este mundo. Al final resultó que, el control del chakra era una habilidad exigente de adquirir y entrenar, especialmente para un novato tan verde como la hoja que sostenía, y pegarse una hoja en la frente usando solo chakra era una forma frustrante de ganar experiencia en la habilidad. Y eso sin incluir el castigo infernal de Maruboshi de correr hacia y desde el árbol más alejado del claro para conseguir una hoja nueva cada vez que la hoja se caía de su frente. Si pensaba que los ejercicios de acondicionamiento previos de Maruboshi eran peores, la penalización había hecho que la primera semana de entrenamiento de control de chakra fuera una pesadilla, ya que Takuma estaba literalmente sentado durante segundos entre carreras para obtener una nueva hoja. ¿La razón? Según Maruboshi, para motivarte a mejorar más rápido. Cuando Takuma escuchó las palabras, pensó que tenían sentido, pero le tomó una hora no querer nada más que golpear la cara de su maestro y gritarle que no necesitaba motivación adicional. La sesión de la mañana se había convertido en un momento terrible para Takuma, y todas las mañanas pasaba un rato en la cama mirando la pared de arriba, pensando en no levantarse para evitar lo que el día le tenía reservado. Necesitas liberar la tensión en tu mente y cuerpo, niña, dijo Maruboshi, con los ojos aún cerrados. No ayuda, frunció el ceño Takuma mientras colocaba con cuidado la hoja en su frente y la mantenía en su lugar con el dedo hasta que estuvo seguro de que su chakra la estaba agarrando. Su mano tembló cuando quitó el dedo y suspiró aliviado cuando la hoja permaneció pegada a su frente. Pero al momento siguiente, el agarre desapareció y la hoja cayó. Mira. Relajante. ¡No! ¡Ayuda!
Maruboshi abrió los ojos y vio a Takuma levantarse y correr hacia y desde el árbol más lejano. Habló cuando Takuma regresó. Déjame preguntarte esto. ¿Extraes tu chakra o lo controlas? ¿Qué? Preguntó Takuma, con la respiración cansada por tanto correr. No se pegó la hoja en la frente y la mantuvo escondida en la mano. Podría usar a Maruboshi hablando con él como un descanso. Según mi experiencia, hay dos tipos de personas. Los que tienen que extraer su chakra como si sacaran agua de un pozo, y los que tienen que ajustar con cuidado el dial del grifo para evitar que salga toda el agua. ¿Cuál de estos crees que eres? Takuma frunció el ceño pensativo antes de responder. El segundo tipo. Ajustar el grifo para detener el agua, dijo. El chakra se formó a partir de las energías físicas y espirituales dentro del cuerpo de una persona. No se pudo almacenar. Las energías físicas y espirituales se almacenaban dentro del cuerpo, pero no el chakra. Cuando se necesitaba chakra, el cuerpo fusionaba las dos energías y creaba chakra, que luego debía usarse dentro de un período de tiempo, después del cual se disipaba, desperdiciando la porción de dos energías utilizadas en el proceso. Para Takuma, cuando su cuerpo produjera chakra, estaría listo para salir corriendo y ser utilizado. Era como si dijera, úsame ahora o me largo de aquí. Nunca tuvo que extraer, como lo había descrito Maruboshi, la reserva de chakra que había creado. Siempre dejaba salir la cantidad correcta al ritmo justo para que las cosas funcionaran. Interesante. Para mí, siempre ha sido extraer mi chakra, dijo Maruboshi. He tenido muchos amigos y conocidos que describen el chakra como lo haces tú. Convocan su chakra de manera diferente a mí, pero hay una cosa que ambos tipos hacen de manera similar. ¿Qué es? Usando imágenes. Maruboshi levantó las manos y le mostró a Takuma la palma abierta. Hay una razón por la que es más fácil convocar chakra en las manos que en algún lugar como la frente, aunque esta última está mucho más cerca del corazón. El chakra se producía en el corazón y luego se transportaba a su destino objetivo a través del sistema de vías de chakra para ser liberado a través de uno de los 361 tenketsu, nodos de chakra. Cuanto más lejos estaba el tenketsu objetivo del corazón, más difícil se volvía controlar el chakra. Por eso controlar el chakra en el tenketsu en las plantas de la hazaña era una tarea difícil. Es porque usamos mucho nuestras manos. Podemos imaginar mejor el chakra en nuestras manos que en cualquier otro lugar de nuestro cuerpo, continuó Maruboshi. La imaginación es una herramienta poderosa y puede ayudarte a utilizar eficazmente el chakra hasta que se convierta en una segunda naturaleza y llegue instintivamente a ti. Intenta imaginar cómo regularías tu chakra como si fuera una sustancia que fluye. Uno de mis conocidos, en la categoría de atracción como yo, imaginé que sus tenketsu eran pajitas a través de las cuales tenía que succionar su chakra. Abre tu mente y trata de encontrar la opción adecuada para ti. Takuma asintió. Maruboshi le había dado mucho en qué pensar. Pero por ahora, continúa como estabas. Hoja a la frente, por favor, dijo Maruboshi. La expresión facial de Takuma colapsó sobre sí misma, y se golpeó la frente con la hoja mientras miraba a Maruboshi, quien ya había cerrado los ojos en meditación. Los tiempos infernales no siguieron a Takuma de regreso a casa, nada menos que el temblor en sus piernas por todo el sprint que hizo. Takuma se sentó en la mesa del comedor de su casa, la única mesa, con una caja de plástico transparente frente a él. Dentro de la caja había fichas cuadradas hechas de trozos de periódico pegados entre sí para imitar aproximadamente el tamaño y el peso de una hoja. Había traído hojas a casa para practicar, pero las tiró cuando descubrió que sus muebles olían a savia de hojas. Los chips de papel nacieron como alternativa. Recogió el papel rígido por el pegamento y se lo pegó en la frente. A diferencia de cuando estaba con Maruboshi, podía realizar la práctica de concentración de hojas en paz dentro de la cálida comodidad de su hogar. La práctica de concentración de hojas se había convertido en un elemento básico en la vida de Takuma. Era la única manera de suavizar el infierno de Maruboshi y hacerlo tolerable mejorando en su tiempo libre. Imágenes, recordó Takuma el consejo de Maruboshi. No había pensado en usar ningún tipo de imágenes mientras usaba chakra, no, eso estaría mal, pensó Takuma. Había una imagen en su mente mientras practicaba, la imagen de la hoja pegada a su frente. Pero las imágenes de las que hablaba Maruboshi tenían más que ver con el concepto de control del chakra que con pegar una hoja en la frente, lo cual era una aplicación del control del chakra. La dinámica de extraer y regular el chakra era nueva para él. No creía haber oído nada parecido cuando leyó el manga.
Era un concepto fascinante, y Takuma se encontró pensando en los diferentes tipos de imágenes que podría usar para ayudarlo a controlar el chakra mientras continuaba pegándose las fichas de papel que caían en su frente. Las imágenes del grifo lo llamaron. Podía imaginarlo fácilmente al realizar la acción varias veces al día desde antes de que pudiera recordar. Incluso conocía bien el avanzado arte de abrir los grifos de agua fría y caliente para obtener la temperatura adecuada en la ducha. Luego estaban imágenes de botellas exprimibles utilizadas para ketchup y otros condimentos o la simple pluma estilográfica que liberaba tinta según la presión aplicada sobre el pellizco. Incluso la imagen de orinar cruzó por su mente, pero Takuma no quería comparar su chakra con orinar, incluso si esa imagen era la más íntima de todas. Takuma sacudió la cabeza para disipar la imagen de su mente. Decidió darle imágenes al grifo, pero con un pequeño giro donde imaginó una tubería de agua en lugar de un simple grifo porque todos los diagramas del sistema de vías de chakra que había visto eran una red de tubos con tenketsu como extremo de salida. Imaginó un regulador al final del tubo que controlaba el flujo. Soy el regulador. Takuma respiró hondo mientras sostenía el chip de papel contra su frente. El agua era chakra. Pegar el chip de papel no requirió mucho chakra. Cuanto más ligero era el objeto, menos chakra necesitaba para adherirse. Takuma se imaginó girando la perilla del regulador unos pocos grados para dejar salir la más mínima cantidad de agua barra chakra. Está atorado. Takuma sintió su chakra agarrando el papel. Quitó el dedo y el trozo de papel permaneció contra su frente. No celebró su éxito porque la tarea no estaba completa. El agarre del chip de papel era, en el mejor de los casos, endeble. La más leve ráfaga de viento podría hacerla caer. El agarre tenía que ser al menos lo suficientemente fuerte como para que sacudir violentamente la cabeza no moviera el chip de papel en lo más mínimo. Takuma giró la perilla unos grados más para aumentar la entrada solo un poco. Pero contrariamente a sus expectativas, el chakra fluyó y la hoja fue empujada como una pluma contra una ráfaga de viento. ¡Ah, mierda! Takuma maldijo. Una vez más. Recogió el trozo de papel caído y lo sostuvo contra su frente hasta que logró agarrarlo débilmente. Despacio esta vez, pensó mientras aumentaba lentamente y giraba la perilla en su imagen, más lento y con más delicadeza que el último intento. El agua que había estado goteando se convirtió en una fina corriente laminar sin turbulencias. Takuma se levantó lentamente y, con las manos apretadas, movió con cautela la cabeza de lado a lado. El chip de papel no cayó. Hizo un ligero movimiento de asentimiento a la mezcla y el agarre se mantuvo fuerte. Takuma se volvió más audaz y, de un solo golpe, sacudió la cabeza como si los más enfermizos ganchos del death metal estuvieran jugando en su mente. El chip de papel se pegó a su frente como si lo hubieran pegado. Takuma levantó la mano con un "oh". No más correr, pensó, sintiendo la dulce ráfaga de dopamina en su cabeza. Al momento siguiente, el chip de papel entró en su visión mientras descendía. Takuma lo miró fijamente antes de levantarlo del suelo y ponérselo de nuevo en la frente. Iba a asegurarse de que eso no sucediera al día siguiente cuando conociera a Maruboshi. Incluso si le llevó pasar la noche entera. Lo he hecho, dijo Takuma con las manos abiertas y una hoja pegada en la frente. Sonrió con orgullo y le mostró su progreso a Maruboshi tan pronto como se conocieron. Maruboshi sonrió con un gesto de aprobación. Sacude la cabeza, dijo. Takuma intentó con confianza romperle el cuello con fuertes movimientos de cabeza, pero la hoja verde permaneció en su frente. La noche de práctica había valido la pena. Podía mantener la hoja pegada de manera bastante consistente siempre y cuando no se distrajera y perdiera la concentración. El consejo sobre imágenes fue útil, dijo Takuma. Excelentemente hecho, joven Takuma, sonrió Maruboshi. Sacó la hoja de la frente de Takuma antes de devolvérsela inmediatamente. Ahora, pégate eso en la frente. Takuma estuvo confundido hasta que miró su mano. Su sonrisa se borró cuando vio dos hojas descansando en su palma. Miró a Maruboshi con incredulidad y temor en sus ojos. Ambos al mismo tiempo y en los extremos opuestos de tu frente, Maruboshi rápidamente mostró exactamente dónde Takuma necesitaba pegar las hojas. Si cae uno solo, se repite la pena. Takuma sintió un temblor recorrer sus piernas. Omake. Decidió darle imágenes al grifo, pero con un pequeño giro donde imaginó una tubería de agua en lugar de un simple grifo porque todos los diagramas del sistema de vías de chakra que había visto eran una red de tubos con tenketsu como extremo de salida. Imaginó un regulador al final del tubo que controlaba el flujo. Soy el regulador. Takuma respiró hondo mientras sostenía el chip de papel contra su frente. El agua era chakra. Pegar el chip de papel no requirió mucho chakra.
Cuanto más ligero era el objeto, menos chakra necesitaba para adherirse. Takuma se imaginó girando la perilla del regulador unos pocos grados para dejar salir la más mínima cantidad de agua barra chakra. Ah, mierda, ahora tengo que orinar, dijo Takuma antes de correr apresuradamente al baño. Capítulo 17. CH-17. Takuma se abrió paso pesadamente a través de una extensión de larga hierba dorada, sus ojos recorriendo su entorno, teniendo en cuenta todo lo que le rodeaba. Puso sus manos debajo de las correas de su mochila y ajustó el peso en su espalda tirando de las correas ajustables. Sus ojos captaron algo que reconoció, y aceleró el paso para salir de la hierba alta y llegó a un arbusto parecido a un arbusto del que crecían moras, pero rojas y moradas. Eran frambuesas. Buscó más señales. Las hojas eran alternas, compuestas con de 3 a 5 folíolos y márgenes aserrados. Cogió una valla y dejó un corazón en el tallo. Estaba seguro de haber encontrado frambuesas. Se comió los maduros del monte. Eran dulces. Takuma miró al cielo y entrecerró los ojos por el sol en sus ojos. Según sus estimaciones, ya era alrededor del mediodía. Esperaba tener razón. Decir la hora según el sol no era su especialidad. Usando el sol para tomar nota de su dirección, miró hacia el este, hacia donde se dirigía. Miró hacia el oeste y ya no podía ver nada de la aldea Leaf ni signos de civilización. La idea de regresar a casa cruzó por su mente, pero la aplastó y continuó caminando hacia lo más profundo del desierto. Después de un par de kilómetros, Takuma olfateó audiblemente el aire. El olor a humedad era pesado en el aire. Cerca había un cuerpo de agua. Sus ojos brillaban de emoción mientras aguzaba sus oídos por cualquier sonido de agua. Sabía que había un lago por aquí en alguna parte. Lo había comprobado en mapas fiables mientras planificaba esta excursión. Ahí, el débil sonido provenía de la derecha. Corrió hacia el sonido y entró en un tramo de árboles antes de que la vista se abriera, y Takuma se encontró mirando un lago sereno que reflejaba el cielo azul cubierto de nubes como el espejo más suave del mundo. La vista lo dejó atónito. Siempre había vivido en una ciudad y nunca tuvo la oportunidad de visitar el aire libre. Todos los viajes que realizó fueron a ciudades metropolitanas. La única vez que había ido a algún lugar alejado de la vida rápida de una ciudad había sido en un viaje de escuela secundaria a una granja, e incluso eso estaba lleno de cómodas comodidades. Incluso la aldea Hoja, con su desbordante vegetación aparentemente integrada en el diseño de la ciudad, todavía era una ciudad en rápido movimiento. Un lugar que era un centro para la población shinobi de una nación entera nunca podría considerarse otra cosa que metropolitano. Esta era la primera vez que contemplaba una naturaleza tan cruda sin nada hecho por el hombre a la vista. Dio un paso adelante para acercarse al lago cuando pateó algo. Una lata de metal estaba a un par de metros de su pie. Parecía que estaba equivocado, había algo hecho por el hombre cerca de él. Takuma tomó la lata y suspiró. La lata de refresco tenía claramente grabado no tirar basura en la parte superior, pero alguien había hecho precisamente eso. Puso la lata en una de sus bolsas. Su atención ahora se desvió del hermoso lago y se centró en el suelo que lo rodeaba. Si había una lata cerca, entonces había muchas posibilidades de que pudiera encontrar una mira de campamento utilizada por otra persona. Suele ser así. Los mejores lugares siempre los utiliza otra persona antes. Takuma caminó hasta que encontró lo que esperaba. Un terreno perfectamente plano, enmarcado por grandes pilas de gruesos troncos de árboles viejos y diezmados en 3 lados. Se agachó y tocó la tierra. Estaba seca. El lugar perfecto se volvió aún más perfecto. Dando un paso atrás, Takuma observó el área cuando lo golpeó. Una cabaña, esto era una cabaña, murmuró para sí mismo. Los troncos eran los restos de una cabaña que alguna vez estuvo en el suelo. Takuma se sintió afortunado, muy afortunado. Encontrar un lugar para acampar tan rápidamente después de su llegada al destino fue nada menos que una bendición. Y mirando al cielo, habría sido un problema si no hubiera encontrado rápidamente un lugar para acampar. Esto iba genial, pensó Takuma. De su lista de verificación, tenía parcialmente marcados 2 elementos. Un lugar para acampar y una fuente de agua. Para eliminarlos por completo, necesitaría construir su refugio y encender un fuego para que el agua hierva. Y al encender el fuego, habría marcado el tercer elemento de su lista. Dejó su mochila. Había pasado un tiempo desde que lo usó aparte de llevar compras. Pero como no podía usar sellos de almacenamiento, tuvo que llevar el equipaje extra en una mochila. Me pregunto cuándo me enseñará Fuinjutsu, pensó Takuma mientras sacaba su ropa de dormir de su mochila. Antes de poder montar su refugio, necesitaba despejar el campamento como preparación.
Recuperó un kunai y comenzó a cortar las ramas bajas de los árboles a su alrededor. Habría sido un problema si uno de ellos le hubiera dado un golpe en el ojo. Mientras Takuma estaba cortando ramas, se quedó helado. Rápidamente levantó la vista antes de dar un suspiro de alivio. No había nada encima de él que pudiera caer sobre él y matarlo cuando estaba durmiendo o no prestaba atención. Siempre, comprueba si hay viudos, se repitió con una mano sobre el corazón. Después del trabajo de preparación, salió la ropa de dormir. Takuma usó la cuerda de yute que había traído para atar una lona grande, que había encontrado muy barata, a árboles y tocones cercanos para hacer un techo sobre su cabeza. La lona era lo suficientemente grande como para cubrir a 3 personas, pero Takuma sabía que solo era adecuada para una persona porque si llovía, solo la persona en el medio estaría seca. Y bajo el techo de lona había una gruesa colcha de lana que había traído para usarla como colchón. La siguiente era la parte más importante del refugio: la red para insectos. Takuma no sabía lo desagradables que eran los insectos esta temporada, pero de todos modos había comprado una red para insectos como inversión. Enganchó la red al techo de lona y usó piedras pesadas para sujetar la red alrededor del colchón de lana. Muy bien, lo siguiente es el fuego. Takuma juntó las manos para quitarse el polvo. A una docena de pasos de su cama, Takuma apiló las rocas que consiguió de la orilla del lago en forma de pozo con una base de piedra. Entrante, iniciador, Takuma entrecerró los ojos mientras intentaba recordar lo que había aprendido sobre cómo hacer fuego. La leña era el combustible para mantener encendido el fuego, pero se necesitaba un encendedor para producir las brasas que luego podrían convertirse en fuego. Takuma deambuló por el bosque, mirando de árbol en árbol para encontrar algo que pudiera usar como iniciador. Después de media hora de búsqueda, Takuma encontró lo que necesitaba cerca de la base de un abedul. El abedul desprendió su corteza exterior seca en láminas que cayeron cerca de la base y, si bien fue un desperdicio para el árbol, fue un tesoro para Takuma. De vuelta en el pozo del fuego, Takuma sacó la tecnología más avanzada sobre su persona. Una varilla de ferro. Hacer fuego desde cero era increíblemente difícil. Lo había intentado entrenando y no había logrado producir ni siquiera un fantasma de chispa, y debido a su escaso dominio del chakra, no podía usar la clase de jutsu de supervivencia como Katon. No Korbi no. Jutsu, liberación de fuego. Técnica de brasas, que produciría una bocanada de fuego decente y lo suficientemente caliente como para prender fuego a la madera. Afortunadamente, la tecnología había dado origen a una barra de ferro. Takuma no tenía idea de la ciencia detrás de esto, pero lo que sabía era que funcionaba. Colocó la corteza de abedul en el pozo del fuego y se agachó cerca de él con la varilla de ferro en una mano y su kunai en la otra. Raspó el borde afilado del kunai contra la longitud de la varilla de ferro, y cuando la varilla, chispas salieron disparadas hacia la dirección en que se movía el kunai. Repitió el proceso hasta que la corteza de abedul captó una de las chispas y empezó a arder. Arrojó la vara y el kunai a un lado y, como había practicado varias veces antes, sopló sobre la corteza ardiendo para mantener las brasas vivas y ardiendo. Rápidamente colocó las ramas secas que había cortado durante la preparación del campamento en el pozo del fuego y respiró para avivar las llamas hasta que las ramas se prendieron en fuego. Takuma se apartó con una brillante sonrisa. Había conseguido un fuego en el desierto. Sin embargo, el trabajo no estaba hecho. Las ramas solo iban a mantener el fuego encendido durante un tiempo determinado. Necesitaba conseguir más combustible que pudiera arder por un tiempo. Pero primero, Takuma sacó una olla de metal con tapa de su mochila y vació el pequeño paquete de sal y una pequeña botella de plástico de aceite que había dentro. Una vez asegurados los refugios y el fuego, el agua se convirtió en la prioridad más esencial. Takuma fue al lago y llenó la olla con agua del lago. Esa agua, sin embargo, todavía no era potable. Takuma llevó la olla al fuego y la puso en el pozo del fuego para que el agua hirviera. Es hora de ser marimacho. Takuma se quitó la camisa y se quedó en topless. Cogió el hacha de bosque larga que colgaba del costado de su mochila y fue al bosque cercano para encontrar un árbol para cortar. Regresó con troncos delgados cortados de 2 árboles largos y estrechos. Quitarse la camisa fue una buena idea. No tenía ropa para cambiarse y derribar un árbol con un hacha le hizo sudar. Arrojó 2 de los muchos leños al fuego y bajó al lago para darse un chapuzón en el agua fría mientras el agua de la olla hervía. Para cuando Takuma regresó del lago, el sol se había puesto y se había llevado la tarde consigo. Refrescado, se sentó junto al fuego, esperando a que se enfriara el agua hirviendo de la olla para poder beberla. La belleza del entorno absorbió a Takuma. Podía oír el suave roce de las hojas.
Parecían tener mucha más profundidad que la que escuchó en casa. El suelo debajo de él estaba fresco y se sentía agradable incluso si estaba sentado sobre tierra suelta. Cuando el sol se puso, el agua brillaba con una luz fascinante y Takuma pudo distinguir los peces nadando justo debajo de la superficie. Ver el pez hizo que Takuma pensara en la comida. No había traído ninguno consigo. Si quería comer, necesitaba conseguir comida por su cuenta. Y mirando el lago frente a él, pescar parecía ser la mejor opción para conseguir comida. No puedo hacerlo ahora, Takuma miró hacia el cielo del atardecer. No le quedaba mucho tiempo en la luz. Decidió que buscar comida era la mejor opción en este momento. El agua se había enfriado y estaba lista para ser consumida. Takuma se lamió los labios secos mientras levantaba la olla. Se había quedado sin agua mucho antes de llegar al lago. Esta agua sería su primer trago en varias horas. Lo tragó con avidez mientras se aseguraba de no desperdiciar nada derramándolo sobre sí mismo. Aunque el agua hervida del lago sabía diferente a la que tenía en casa, después de varias horas de sed, era lo más satisfactorio que podía beber en ese momento. La olla se vació antes de que Takuma se diera cuenta, así que fue al río para volver a llenarla. Cuando regresó, el fuego estaba apagado. Takuma gimió pero encendió un incendio en el siguiente cuarto de hora. Luego se apresuró a buscar bayas en el campamento para cenar. Encontró frambuesas y bayas de invierno entre los arbustos y quiso buscar algunas setas, pero la luz insuficiente restringió sus movimientos y lo obligó a retirarse a su campamento. Para la cena, Takuma comió bayas del bosque y agua del lago. No lo llenó en absoluto, pero sabía que su cuerpo ahora tenía suficiente azúcar para seguir adelante. Miró hacia el cielo cada vez más oscuro mientras el sonido de los grillos nocturnos llenaba su entorno. Sentado allí con nada más que una lona como techo, Takuma se sintió expuesto como nunca lo había estado. No sabía qué hora era, tal vez entre las 6 y las 7. Si estaba en el pueblo, terminaría su sesión de entrenamiento vespertina y regresaría a casa para comenzar los preparativos de la cena, pero como no había luz artificial, estaba preparándose para ir a dormir tal como funcionaba antes de las normalizaciones de las velas y luego de la electricidad. Y mañana, se despertaría temprano a la primera señal de luz para comenzar el día preparándose para pescar con la esperanza de obtener algo de proteína gruesa que le llenara el estómago para poder sobrevivir un día más en la naturaleza. Por hoy, se iba a dormir, pero no sin antes rehacer su fuego mal encendido que se había apagado una vez más. Capítulo 18. CH-18. Takuma saltó para evitar el movimiento de la pierna de Iji y trató de aplastar una de sus piernas aterrizando sobre ella, pero Iji tiró de su pierna hacia atrás en el último momento. Ambos se miraron a los ojos para evaluar los próximos movimientos del otro. Solo duró una fracción de segundo antes de que Iji saltara y Takuma saltara hacia atrás. Iji inmediatamente cargó hacia adelante mientras Takuma mantenía los pies en el suelo y se enfrentaba. Iji usó su impulso para lanzar una patada frontal al pecho de Takuma que falló cuando Takuma lo esquivó, lo que provocó que Iji perdiera el equilibrio. Una oportunidad que Takuma aprovechó y pisoteó la rodilla de Iji. Las articulaciones están débiles. Cuando se presente la oportunidad, atácalos sin piedad, o eso había dicho Maruboshi durante su entrenamiento y demostró el punto torciendo el codo de Takuma hasta que cayó al suelo como un pez indefenso fuera del agua. Takuma no quería infligir ese tipo de dolor a nadie, pero incluso pensar en el nombre de Iji provocaba en él una burbujeante crueldad parecida al ácido. Los recuerdos de ese horrible día y su reciente pelea le hicieron olvidar sus inhibiciones. Y una parte de su mente deseaba ver a Iji escribiendo en el suelo, agarrándose la rodilla destrozada. Antes de que Takuma pudiera asestar el golpe, algo se estrelló contra su estómago, sacándole el aire vivo de los pulmones. Su cuerpo se dobló cuando perdió el equilibrio. No solo la pierna que pateaba había perdido el equilibrio, sino que Takuma ni siquiera podía recuperarla para evitar caer. El polvo se levantó cuando su espalda tocó el suelo. Takuma sintió un peso en su pecho y abrió los ojos para encontrar al Ninken negro de Iji gruñéndole con ojos salvajes y colmillos afilados a la vista. El fuerte ladrido hizo que Takuma se estremeciera. Talón, Kuragari. Dijo Iji. El Ninken saltó, dejando un dolor punzante en el abdomen de Takuma. Bien, muy bien, se rió Iji, haciendo que Kuragari gritara. Iji le dio una patada en el costado a Takuma, haciéndolo toser y escupir. Entonces Iji se cernió sobre Takuma, mirándolo con una sonrisa salvaje que se asemejaba a la de un animal rabioso. Nunca vas a ganar, perdedor, dijo Iji con una voz cantarina antes, y Takuma vio la suela de la bota de Iji caer hacia. Takuma abrió los ojos con una sacudida cuando su cuerpo se disparó.
Sus manos arañaron la manta de lana debajo de él mientras sus piernas arrastraban el extremo inferior hacia arriba, liberándolo de la roca utilizada como topes con peso. Por un momento, miró frenéticamente a su alrededor antes de que su pecho se relajara. Los árboles, arbustos y troncos alrededor y el suave sonido del lago de fondo le hicieron darse cuenta de dónde estaba. Takuma se cubrió la cara mientras se sentaba en la improvisada cama de campaña. La noche anterior no había podido dormir fácilmente y había estado revolcándose en la cama durante la mayor parte de la noche. La cama no era cómoda y había llovido repentinamente durante la noche, lo que hizo que Takuma temiera la integridad de su techo de lona. Cualquier sueño que lograra fue arruinado por la horrible pesadilla que borró cualquier sensación de descanso que de otro modo podría haber sentido. Con un suspiro, Takuma salió de la red para insectos, algo por lo que estaba muy agradecido por haber traído. El enjambre de bichos, moscas y mosquitos que anoche llamó a su puerta fue absurdo. La cacofonía de sus sonidos era combustible de pesadilla que plagaba a Takuma con pensamientos sobre lo que le habría sucedido si la red contra insectos no estuviera allí. Fue la lluvia la que lo salvó del horrible pensamiento. La lluvia había traído un fresco matutino a la mañana. Solo la punta de su nariz se sintió caliente cuando Takuma colocó su olla cerca del borde de la lona y la bajó para recoger el agua de lluvia acumulada. El agua estaba fría y le calmaba la garganta mientras contemplaba el paisaje de la madrugada. Deseó tener una cámara para capturar la vista que tenía ante él. Pero como no tenía uno, solo pudo sentarse y grabarlo en su memoria mientras sus manos se calentaban dentro de sus pantalones. El fuego se había extinguido mucho antes de que cayera a cántaros. No tenía sentido reconstruir el fuego cuando todo estaba mojado, y habría sido peligroso en la oscuridad. Además, tenía miedo de que los insectos entraran corriendo si levantaba la red, haciendo que la protección fuera discutible. Se quitó la leña húmeda y se utilizó corteza de abedul nueva y leña para encender un nuevo fuego. Luego puso a hervir otra olla con agua. «Tengo hambre», murmuró Takuma mientras tomaba su hacha y se adentraba en el bosque en busca de un tronco delgado pero resistente. Lo iba a utilizar para hacer su caña de pescar. Cortó el tronco hasta la mitad de la longitud de su brazo y luego procedió a afeitar la corteza exterior para revelar la carne blanca del interior hasta que estuvo seguro de que podía agarrarlo correctamente en su mano. Incluso las cañas de pescar más baratas eran demasiado caras para que Takuma las comprara y, a diferencia de la red para insectos, que podía usar en casa, no sabía con qué frecuencia usaría una caña de pescar. Así que comprar uno estaba fuera de discusión. Pero había otros suministros que podía permitirse. Takuma sacó un paquete de hilo de pescar, anzuelos y líderes. Junto con la caña improvisada, eso era todo lo que necesitaba para hacer una caña de pescar que funcionara. Ató el hilo de pescar alrededor de la caña con el líder unido a un extremo y el anzuelo unido al líder. Takuma, que nunca había visto una caña de pescar antes de aprender a pescar en este mundo, no sabía que algunos peces podían masticar el hilo de pescar, razón por la cual existían los líderes de pesca y estaban hechos de un material que no podía ser masticado. Ahora que el equipo estaba construido, Takuma solo necesitaba una cosa más. Fue a una parte de la orilla del lago por la que había caminado ayer y atrapó una rana para usarla como cebo. «Gracias por tu contribución», dijo Takuma antes de aplastar a la rana con un tronco. Con el cebo listo, Takuma fue al lago y arrojó su sedal al agua. Ahora, solo tenía que esperar a que un par de peces olieran la deliciosa carne de rana y tendría la comida que anhelaba. Y las 7 de la mañana era supuestamente el mejor momento para pescar, por lo que Takuma pensó que sería solo un tiempo. Entonces, esperó y volvió a lanzar, pero después de lo que pareció una hora, Takuma detuvo la pesca por un momento. Frunció el ceño y decidió quitar la rana como cebo. Necesitaba algo más. Oh. Takuma volvió corriendo a su campamento y cogió la lata de refresco que había recogido ayer. Cortó la parte superior de la lata y cortó un rectángulo con semicírculos en los extremos con bordes dentados. Pasó los líderes a través de 2 agujeros en el recién formado rectángulo redondeado y volvió a pescar con la esperanza de que un pez se sintiera atraído por el metal brillante y se atascara en los bordes dentados al intentar morder. Takuma casi podía oler el aroma del pescado cocido, pero pronto se encontró con otro problema. Sin ningún cebo, el señuelo era demasiado ligero. Takuma pasó un tiempo considerable lanzando la línea, pero con el bajo peso, la línea no tuvo impulso y quedó muy lejos de donde Takuma quería. Después de decenas de intentos, Takuma decidió traer de vuelta el cebo para ranas. Fue a cazar otra rana, lo cual tardó media hora porque perdió el cadáver de la primera y toda la población de ranas parecía estar jugando al escondite contra él.
Para cuando Takuma encontró una rana, el sol había salido considerablemente, aumentando así el calor, y había desperdiciado el mejor momento para pescar mientras los peces nadaban cerca de la superficie cuando las temperaturas eran más frías. Pero Takuma no podía darse por vencido. Había dedicado demasiado tiempo y esfuerzo a pescar, y rendirse ahora sería desperdiciar todo ese esfuerzo. Volvió a lanzar el sedal y, durante los siguientes 3/4 de hora, ningún pez olió siquiera el señuelo. Poco después, el hambre de Takuma provocó frustración y estaba a punto de darse por vencido y simplemente buscar comida cuando hubo un tirón en su línea. Por un momento pensó que lo había imaginado. Se quedó mirando el lugar donde la línea se hundía en el agua. Tirón. Sus ojos se agrandaron porque esta vez no solo lo sintió, sino que también lo vio. Takuma tiró con todo el vigor de un hombre hambriento con un festín a la vista. Chapoteo. La captura estaba fuera del agua. Era una lubina del lago, una lubina grande. Se quedó mirando al pez aleteando por un momento antes de agarrarlo firmemente y correr hacia la tierra, lejos del agua. No iba a permitir que el pez saliera del anzuelo y volviera al mar. Mierda, murmuró Takuma mientras miraba los peces en el suelo. Cuando empezó a pescar, cuando todavía era de mañana, había pensado en pescar un par de peces, ordenando un poco su comida del día. A medida que avanzaba el día, sus esperanzas se hacían cada vez más pequeñas hasta que iba a ser feliz si pescaba algo. Incluso el pescado más delgado con trozos de carne con espinas lo habría hecho feliz. Pero frente a él había un pez de tamaño considerable. Era lo suficientemente grande como para poder obtener una comida más que abundante solo con el pescado en casa. Sin embargo, en la naturaleza, el tamaño era suficiente para dividirlo en 2 comidas sustentantes durante el día. No lo saciarían, pero no tendría que dormir con hambre. Una vez más, Takuma lamentó no haber podido fotografiar el pez más grande que jamás había capturado. Los preparativos de la comida comienzan muy pronto, motivados por el hambre que burbujea en el vientre de Takuma. Bebió el agua del lago que había puesto a hervir, que incluso se había enfriado cuando el fuego se apagó nuevamente. La olla iba a ser el recipiente para cocinar. Iba a filetear el pescado, comérselo y usar el resto del pescado para hacer sopa de cabezas de pescado para la cena. Cortó el pescado con su kunai, que debido a su forma hizo un trabajo terrible. Le habían dicho que trajera un cuchillo de caza multiusos adecuado, pero no había seguido el consejo por razones monetarias y porque pensaba que no había nada que un kunai no pudiera hacer. Encendió otro fuego y utilizó lo último de la corteza de abedul como iniciador. No estaba preocupado porque podía encontrar más y otras cosas en el bosque podían usarse como encendedores, pero hasta entonces, tenía que mantener el fuego encendido, ya que sin él no obtendría comida, incluso si tuviera la suficiente cantidad. Pez. Y luego esperó. Después de las primeras horas de la mañana de arduo trabajo, Takuma se recostó en el suelo y observó el paisaje. Pronto se volvió aburrido y deseó haber traído un libro o algo así. Pero sí vio un par de lugares donde podía hacer senderismo. Los filetes estaban listos. Takuma había fabricado un utensilio para picar con madera. Se metió el filete en la boca, esperando que fuera lo más delicioso que había comido, pero sabía lo que era. Pescado salado, bastante suave. Sin embargo, Takuma sonrió. Incluso si no era lo más sabroso, era lo más satisfactorio que había comido. Tras lavarse el sudor de la pesca, dándose un chapuzón en el lago, Takuma emprendió el viaje que había planeado. Iba a explorar el área mientras buscaba elementos como corteza de abedul para el fuego y espadaña forrajera y hongos para acompañar la sopa de cabeza de pescado. Caminar por el bosque le dio a Takuma una gran cantidad de nuevas experiencias. Hubo tantas pequeñas cosas que notó que dejaron impresiones. Todo, desde los distintos sonidos de los pájaros hasta los diferentes insectos desagradables, tenía colores sorprendentemente vívidos. Incluso encontró en el bosque 4 tipos de bayas, cada una con un sabor diferente, que con mucho gusto metió en sus bolsas para tomar un refrigerio. Repuso su provisión de corteza de abedul. Mientras se adentraba en el bosque, encontró un hongo cerca de un árbol. Saltó sobre un tronco caído para alcanzar el hongo cuando el suelo se derrumbó debajo de él y uno de sus pies se hundió hasta la mitad del muslo. Takuma intentó agarrarse al suelo cerca de él presa del pánico, solo para descubrir que el grupo suelto se desmoronaba bajo su agarre. Está bien, exhaló Takuma para calmar su corazón palpitante que latía como un martillo neumático. Respirar profundamente no ayudó, pero Takuma luchó contra los pensamientos inundados para observar su entorno. Hay un árbol detrás de ti. Takuma giró la cabeza y miró fijamente el árbol caído sobre el que había saltado.
Se agarró a él y luego giró lentamente, hundiendo su pierna hundida un poco más, hasta que tuvo ambos brazos firmemente sobre el tronco. Usó el pesado tronco para salir del suelo hundido. Acostado contra el tronco, Takuma respiraba pesadamente mientras su pecho subía y bajaba. Se quedó mirando el cielo que se asomaba a través de las copas de los árboles con sus últimos momentos resonando en su mente. Estaba solo en el desierto sin forma de comunicarse con su hogar. Tampoco tenía compañeros. Estaba completamente solo. Si se lastimaba lo suficiente como para quedar inmovilizado, ese sería el final para él. Incluso si alguien viniera de él, había posibilidades de que fuera demasiado tarde. Incluso si no estaba completamente inmovilizado, cualquier lesión que obstaculizara su movilidad podría resultarle fatal. El camino de regreso a casa fue largo y quién sabía qué podría pasar en ese viaje. Takuma se sentó y miró hacia el hongo. Tienes que estar bromeando, gimió cuando vio el hongo creciendo directamente del suelo. Debido a que el hongo estaba cerca de la base del tronco del árbol, pensó que era un hongo con punta de copa que crecía en la madera. Aunque este hongo parecía un hongo con punta de corona, ya que crecía directamente del suelo, no tenía idea de si era comestible. Posiblemente había arriesgado su vida por algo posiblemente venenoso. Takuma se sentó contra el tronco hasta que se calmó antes de seguir adelante. Habiendo decidido que ya había tenido suficiente caminata, se dirigió de regreso al campamento. En el camino de regreso, Takuma terminó encontrando dos encantadores hongos rebozuelos que olían a deliciosos albaricoques. Los hallazgos inesperados le levantaron el ánimo y, cuando llegó al campamento, su estado de ánimo era mucho mejor. Después de un trago de agua hervida del lago enfriada almacenada en la botella de plástico que había llevado consigo desde casa y que tenía su suministro inicial de agua, Takuma inmediatamente quiso comenzar a preparar la cena. Para ello tuvo que reiniciar el fuego que una vez más había apagado en su ausencia. Se metió la mano en el bolsillo para sacar la varilla de ferro, pero el bolsillo estaba vacío. Se palpó el otro bolsillo y luego volvió a mirar el primero, pero no encontró la varilla de ferro por ninguna parte. Lo que siguió a continuación fue que Takuma buscó en sus bolsas de armas la varilla ferro mientras sentía una emoción idéntica al pánico cuando de repente no pudo encontrar su teléfono en su bolsillo en público. Takuma allanó su casa para encontrar la varilla de ferro, por desgracia, no se encontraba por ningún lado. Oh, joder, no, dijo desesperado mientras se apretaba el pelo. Se dio cuenta de lo que había sucedido. Llevaba consigo la varilla de ferro cuando fue de excursión y probablemente se le había escapado del bolsillo en algún momento del camino. Takuma miró hacia el camino que había recorrido y contempló regresar al lugar donde había caído. Pero decidió no hacerlo porque el sol ya se habría puesto cuando regresó. El fuego era esencial en la naturaleza. Sin él, no tenía ni comida ni agua para beber. Takuma no sabía cómo iniciar un fuego sin una varilla de ferro. La varilla de ferro era la herramienta definitiva para encender fuego. Si se mojaba, un simple era suficiente para que funcionara, mientras que cosas como el encendedor y las cerillas podían volverse inútiles instantáneamente. Además, no requería combustible. ¿Debería probar el taladro de arco?, pensó Takuma. No había tenido éxito antes y hacerlo fuera de un entorno controlado no mejoró sus posibilidades. Mierda. Takuma se levantó y construyó un taladro de arco con madera y la cuerda de yute restante. Encontró el trozo de corteza de abedul más seco y delgado para usarlo como yesca y comenzó a perforar contra un trozo de madera seca para generar suficiente calor para encender el abedul seco. Pero después de media hora, a Takuma le dolían los brazos y dejó de encender el fuego. Le quedó una olla con cabezas de pescado crudas y restos de carne. La lógica dictaba que debía tirar el pescado, pero todavía tenía la esperanza de encontrar la caña de ferro en algún lugar del campamento. Para dar luz a sus esperanzas, Takuma buscó en el campamento la varilla de ferro, pero terminó con las manos vacías. Al final, Takuma tiró el pescado y lavó la olla. Ahora no tenía agua y no podía cocinar los champiñones. Lo único que podía comer era un puñado de bayas. Decidiendo que ya había tenido suficiente, Takuma se retiró temprano. Se metió en la cama improvisada, comió las bayas y se acostó hasta que el sueño lo venció. La segunda noche no fue mejor que la primera y el sueño fue irregular e incómodo. Al día siguiente, Takuma se despertó temprano. Empacó todo su equipo y restableció el campamento. Anoche no había llovido, por lo que no había agua de lluvia segura para beber. Hambriento y sediento, Takuma partió hacia el oeste, de regreso a casa. El viaje de regreso fue arduo y dejó a Takuma irritado con las ocasionales vallas como lo único alegre. Después de media 6 horas de caminata, la aldea Hoja llegó a su vista. El pueblo tenía otras puertas además de la grande del frente, cada una custodiada por guardias.
Takuma les mostró sus documentos de identidad y respondió algunas preguntas antes de que lo dejaran entrar. Caminó cansado por las calles, dirigiéndose a su casa. Quería beber agua, llenarse la cara con todo lo que pudiera encontrar en su refrigerador y darse un baño, todo antes de dirigirse a un restaurante que ofreciera la mayor cantidad a un precio asequible. ¿Has vuelto, joven Takuma? Takuma giró la cabeza mientras seguía caminando. Solo se detuvo cuando vio a Maruboshi con una bolsa de supermercado en la mano. Oh, sí, acabo de regresar, señaló Takuma hacia su ropa sucia. La pareja profesor-alumno se trasladó a un banco vacío a un lado. ¿Cómo fue?, preguntó Maruboshi. Perdí mi varilla de ferro, dijo Takuma con los hombros caídos y sin mirar a Maruboshi. Maruboshi se rió de buena gana detrás de su mano. Oh, vamos, se quejó Takuma. El viaje de supervivencia de varios días en el desierto fue idea de Maruboshi para permitir que Takuma experimentara lo que se sentía al acampar al aire libre en Misiones. Pero Maruboshi dio un paso adelante y solo le permitió equipo básico sin comida ni agua para prepararlo realmente para lo inesperado. Te dije que te ocuparas de ello, dijo Maruboshi. Es una cosa pequeña, fácil de extraviar. Solo te lo dije porque yo mismo he perdido la mía, 2 veces. Takuma volvió a gemir. ¿Qué pasa con todo lo demás? Takuma suspiró, suerte, mucha suerte, en realidad. Encontré el lugar perfecto para acampar. Plano, seco y cerca de un lago. El lago resolvió el problema del agua. El fuego no fue un problema hasta que perdí mi varilla de ferro. Comí bayas el primer día. El segundo día pesqué y me llevó horas pescar una, pero la que pesqué era grande, sonrió Takuma con orgullo. Solo podía comer los filetes y pensaba cocinar sopa de cabezas de pescado, pero perdí la caña de ferro. Parece que estás contento con tu primera excursión. Takuma asintió. Si eliminara la pérdida de la varilla ferro, la experiencia sería casi perfecta. Viendo que has regresado de un viaje agotador, ¿qué tal si te invito a cenar esta noche?, dijo Maruboshi, colgando la bolsa de la compra. No, gracias, pero está bien, no es necesario. Takuma miró al cielo, no era tan hermoso como lo había visto en el desierto. Estoy cansado hoy, suspiró.